Masejet Sanedrín Dafaindale Damudalef 74a, 22 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Balarodef Ajar Behema. Anteriormente en la Mishnah mencionamos que a pesar que hay ciertos casos en los cuales cuando una persona va a pecar, como por ejemplo cuando una persona persigue a otra para asesinarlo, podemos anticiparnos y matar al perseguidor, al inminente pecador, ¿sí? Sin embargo, mencionamos en la Mishnah que hay tres casos en los cuales no podemos anticiparnos, no podemos adelantarnos y matar al pecador inminente, al pecador tentativo. ¿Cuáles son esos tres casos? Vimos en la Mishnah los siguientes. 1, cuando una persona persigue un animal para cohabitar con el animal. 2, cuando una persona va a profanar Shabbat. 3, cuando una persona va a hacer idolatría. En estos tres casos no podemos adelantarnos, anticiparnos y matar al inminente pecador para que no cometa el pecado. Nos dice la Gemara, Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer haoved avodat kochavim nitan leatzilo benafsho mikal vachomer ומה פגם הדיוט ניתן להצילו בנפשו, פגם גבוה לו כל שכן, וכי עונשים מן הדין כסבר, עונשים מן הדין. תניא, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, המחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו, סבר לה כאבוה, דאמר עונשים מן הדין, ואת השבת בחילול מעבודת כוכבים. La Gemara trae dos baraitot que discuten con dos de los casos que mencionamos en la Mishnah. La primera baraitá que leímos, Rabbi Shimon bar Yochai dice en ella que una persona que va a hacer idolatría, podemos anticiparnos, podemos adelantarnos y matarlo antes de que cometa la idolatría, antes de que cometa el pecado de idolatría. ¿Y de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Shimon bar Yochai, de Kal Vachomer. Kal Vachomer, ¿de qué caso? De un caso de una persona que está persiguiendo a una mujer que es ervá, una nara meorasá, una eshetish, una mujer que está prohibido tener relaciones con ella, y este hombre está persiguiéndola para tener relaciones con ella, y decimos que la halajá es que en ese caso podemos adelantarnos y antes de que la viole podemos matarlo a él. ¿Por qué? Porque le va a causar una mancha, una deshonra a esa mujer. Entonces dice la Gemara, si nosotros consideramos la deshonra, la mancha de una persona, sea de la mujer, y por eso permitimos adelantarnos y matar al perseguidor, colchiquén, una persona que va a hacer idolatría, que va a hacer una deshonra, una mancha a Dios, colchiquén, que nos podríamos adelantar y anticipar en ¿qué? En matar al inminente pecador. Así dice Rabbi Shimon bar Yochai, y según esto sale que Rabbi Shimon bar Yochai discute con lo que vimos en la Mishnah, porque en la Mishnah vimos que una persona que va a hacer idolatría no podemos anticiparnos y matarlo. Y la demás pregunta sobre Rabbi Shimon bar Yochai, pero no me cuadra, porque la regla es que normalmente en un shiminati no podemos hacer Kal Vachomer un kol shiken para castigar, y aquí estamos haciendo Kal Vachomer para castigar, para muerte, para poder matarlo. Dice la Gemara, no, Rabbi Shimon no está de acuerdo con esta regla, y Rabbi Shimon opina que sí podemos castigar a base de Kal Vachomer. De todas formas, Rabbi Shimon bar Yochai, nuevamente repito, discute con nuestra Mishnah en el caso de idolatría. La Gemara nos trae una segunda baraita, que en esa segunda baraita es Rabbi Elazar el que discute con nuestra Mishnah, con otro caso de nuestra Mishnah. ¿Quién es Rabbi Elazar? El hijo de Rabbi Shimon. Sí, el hijo de Rabbi Shimon bar Yochai. Dice en la baraita Rabbi Elazar lo siguiente: una persona que va a profanar el Shabbat, podemos anticiparnos y matarlo antes de que profane el Shabbat para que no profane. Dice la Gemara, ¿en qué se basa Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon? Él básicamente opina como su papá que podemos hacer Kal Vachomer para castigar. Entonces hace el Kal Vachomer y por ende dice que también está de acuerdo con su papá, que en idolatría podemos hacer Kal Vachomer y por ende le damos la muerte antes de que cometa el pecado. Y una vez en idolatría, sí, también lo pasamos para Shabbat, porque tenemos Gezerah Shabbat, Hilul. En ambos está escrito el verbo Hilul, ¿sí? Mejalelea, Hilul. Por lo tanto, lo que aplica en Avodat Kochavim aplica también en Shabbat. De todas formas, Rabbi Elazar Rabbi Shimon discute con nuestra Mishnah respecto al otro caso que mencionamos que si una persona va a profanar el Shabbat, nuestra Mishnah dijo que no nos anticipamos y lo matamos. Rabbi Elazar dice que sí. Seguimos. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Nimnu vegamru ba'aliyat bet nitzah. Belod. Kol averot shebatorah im omrim la'adam avor ve'al te'areg ya'avor ve'al ya'areg. Chutz me'avodat kochavim ve'gilui arayot u'shvichut damim. Dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Los sabios de los Jajamim votaron y decidieron en el segundo piso de
una persona llamada Nitzá, él tenía una casa y en su segundo piso, era una persona muy especial, muy grande, en su segundo piso hizo un Bet Midrash. Por eso ahí se reunían los Jajamim. Entonces dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak, votaron y decidieron en el segundo piso del hombre llamado Nitzá, en el lugar llamado Lod, respecto a todos los pecados de la Torah, lo siguiente: si vienen opresores y le dicen a un yehudí, a un judío, a un Israel, comete cualquier pecado de la Torah, transgrédelo y no te mato, pero si no lo transgredes, te mato, la halajá es que ¿qué? Lo puede transgredir para que no tenga que morir. Menos 3 pecados: idolatría, relaciones ilícitas, Gilui Arayot, y asesinato. Que en estos casos, si viene un gentil, un opresor y le dice a un yehudí que ¿qué? Transgrede o te mato, tienes que dejar morir. Uno tiene que no transgredir a costas de la vida de la persona, a costas de perder la vida. Yarek ve'aliabor. Así dijo ¿quién? Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak, que votaron y decidieron los Jajamim en el segundo piso del señor Nitzé, en el lugar llamado Lod. Muy bien. Dice la Gemara, Va'avodat kochavim lo ve'atanya amar Rabbi Ishmael minayin sheim amru lo le'adam avod avodat kochavim ve'al te'arek minayin sheyavod ve'al yarek Talmud omar v'chai ba'em ve'lo sheyamut ba'em yachol afilu befaresia Talmud omar ve'lo techalelu et shem kodshi ve'nigdashti hinu de'amur כרבי אליעזר דתניא רבי אליעזר אומר ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. Sigamos un poco más, ahorita explico todo. גילוי עריות ושפיכות דמים, כרבי, דתניא רבי אומר, כי כאשר יקום איש הרע ורצחו נפש כן הדבר הזה, וכי מה למדנו ברוצח? מעט הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מה כי שרוצח לנערה מאורסה, מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו, מה כי שנערה מאורסה לרוצח, מה רוצח יהרג ואל יעבור, אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור, רוצח גופי מינן הסברה הוא דהאו דעתה לקמא דרבא, ואמר לי מרי דוראי, זיל קטלה לפלניה ואילו קטרינה לך אמר לי לקטלוך ולא תקטול מיימר דדמה דידך סומק תפה דילמה דמה דההוא גברה סומק תפה. Ok. La Gemara viene y pregunta lo siguiente respecto a idolatría. Acabamos de decir que cuando es idolatría yarek ve'aliabor, si viene alguien y le dice en Yehudí que transgrede idolatría o si no te mato, uno tiene que dejar que lo maten, perder la vida y no transgredir a costas de su vida. O sea, no me cuadra que esa es la halajá respecto de idolatría. ¿Por qué? Porque en la baraita Rabbi Ishmael, recuerden el nombre Rabbi Ishmael, dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Dice Rabbi Ishmael, si una persona se le acerca a un Israel, ¿sí? Y le dice, haz idolatría para que no te mate. Y si no haces idolatría, te mato. O sea, el caso nuestro. Dice Rabbi Ishmael que tiene que hacer idolatría y no morir. ¿Y de dónde lo aprende Rabbi Ishmael? Del pasuk en Vaikra 18:5. Está escrito ahí, Ushmartem et chukotay asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem vida velo sheyamut bahem, que no muera por los preceptos. Sigue diciendo Rabbi Ishmael, no hubiese pensado que esto es así. Entonces en este caso uno puede, dice Rabbi Ishmael, puede transgredir y no morir. Sigue diciendo Rabbi Ishmael, no hubiese pensado que también en público podría. No. Es el pasuk en Vaikra 22. Ushmartem mitzvotai v'asetem otam velo techalelu et shem kodshi v'nikdashti chilul Hashem kiddush Hashem. Hay que consagrar el nombre de Dios. Cuando es en público no puedes. Pero de todas maneras vemos claramente que cuando no es befaresia, cuando no es en público, cuando no hay chilul Hashem, una persona y le dicen que haz idolatría o te mato, ¿qué tiene que decir la persona? Dice Rabbi Ishmael, puede hacer idolatría. Eso no cuadra con lo que dijimos antes. Dice la Gemara, no, los Jajamim que votaron y decidieron lo que decidieron en el segundo piso del señor Ben Nitzá en Lud, opinan no como Rabbi Ishmael, definitivamente Rabbi Ishmael así opina, pero ellos opinan como Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer dice que efectivamente no es así.
Efectivamente, sí, le dicen a una persona, inclusive en privado, le dicen que no enfarecia, le dicen que hace idolatría o te mato, ¿qué tiene que hacer? Dejarse morir. ¿Y de dónde lo aprende Rabbi Eliezer? Del pasuk que decimos varias veces al día. Ve'avta et Adonai Eloheja bechol levaveja bechol nafsheja bechol meodeja. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu todo. Bechol meodeja. ¿Qué es bechol nafsheja bechol meodeja? Con todo tu nefesh y con todo tu todo. Con todo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nafsheja se refiere con toda tu vida, ¿sí? Y meodeja es con todo tu todo, o sea, con todo tu dinero, con todas sus pertenencias, ¿sí? O sea que una persona, ¿sí? ¿Qué significa amarás a tu Dios? No hacer idolatría, ¿sí? Amarás a tu Dios es no hacer idolatría. O sea, el pasú nos dice, no hagas idolatría y ama a tu Dios, ama a Hashem con tu vida. O sea, que si te vienen a decir que mata o hace idolatría, tienes que ¿qué? Dar tu vida y no hacer idolatría. Y si te dicen, haz idolatría o te quito todo tu dinero, tienes que dar todo tu dinero. Dice Rabbi Eliezer, ¿y para qué es necesario decir las dos? Agarremos el más valioso, el más importante, y digamos eso, y si para el más importante hay que darlo para no hacer idolatría, Kosheker, el menos importante. Dice, no, porque hay gente que la vida es más importante que el dinero, y hay gente que el dinero es más importante que la vida. Entonces por eso dice el pasuk los dos. Pero de todas maneras vemos a Rabbi Eliezer que ¿qué? Una de esas, Bejol Meodeja y Bejol Nafsheja. Bejol Nafsheja, ¿qué es Bejol Nafsheja? Tu vida. O sea, que tienes que amar a tu Dios con tu vida. O sea, que si te dicen que haces idolatría, que es lo contra de amar a Dios, ahí tienes que ¿qué? Dar tu vida. Entonces dice la Gemara, estos jajamim que decidieron y votaron así en el segundo piso del señor Nitzá en Lod, opinan como quién? Como Rabbi Eliezer. ¿Y la fuente es de dónde? Del Beavta. Beavta Hashem Elokeja, Bejol Elokeja, Bejol Nafsheja. Perfecto. Ya tenemos la fuente para lo que decidieron ahí respecto de idolatría. Que opinan como Rabbi Eliezer y la fuente es el pasuk. Ahorita la Gemara busca la fuente para las otras dos pecados. Hay tres pecados que salen de la regla: idolatría, relaciones ilícitas y asesinato. Idolatría ya explicamos que opina como Rabbi Eliezer y ya sabemos la fuente. ¿Cuál sería la fuente para lo que es relaciones ilícitas y asesinato? Dice la Gemara como dice Rebbi en la Baraita. Rebbi en la Baraita dice lo siguiente: hay un pasuk en Nahara Meorasá Shenensa. ¿Qué es Nahara Meorasá Shenensa? Ya lo vimos anteriormente, pero lo repito. Una muchacha, Nahara, entre 12 y 12 años y medio, Hameorasá, que está comprometida, Kiddushin, Irusin, no Nisuin todavía. Shenensa, que es Shenensa, que fue violada por un violador, por un perseguidor, por un criminal, ¿sí? Que no era su esposo, obviamente, ¿sí? Otra persona extraña. El pasuk nos dice en Devarim 22-26, Velanahara lotase davar, en la nara het mavet, ki kasher yakum misharneu urtzachon nefesh ken hadavar hazeh. A la muchacha no le vas a hacer nada, no tiene pecado de muerte, ¿por qué? Porque la violaron, ¿qué culpa tiene? Y se compara a cuando una persona mata a su compañero, que también no le haces nada, aparentemente en un caso que lo mató por fuerza mayor, sin querer, ¿sí? O sea que aparentemente el pasuk me está haciendo aquí una analogía conceptual. Me dice, Nahara es así, Nahara Meorasá Shenensa es así. Lo comparamos con ¿qué? Con un asesino que fue con fuerza mayor, que también está exento. Entonces igualmente la mujer que fue violada también está exenta de pena de muerte porque fue violada. Ones. Dice, pero si es eso no necesito hacer una analogía conceptual. El pasuk ya al principio me dice, Velanahara lotase davar, que no le haces nada a la mujer que fue violada. Entonces no necesito hacer una analogía conceptual para llegar al punto de que cuando fue con Ones está exenta. Entonces, ¿qué me viene a hacer esto? Es un ekesh. Compararte las alajot de una a otra y viceversa, bilateral. ¿Cuál es el ekesh? Lo siguiente. Comparamos asesinato con una Nahara Meorasá para decirte lo siguiente, que eso ya lo vimos antes. De la misma manera que una Nahara Meorasá la alajá es que cuando vemos al perseguidor que la va a violar podemos adelantarnos, anticiparnos y matarlo. Y eso lo aprendimos de Nahara Meorasá, que así es, así lo vimos anteriormente. Igualmente en Rotzeach, si vemos una persona que está persiguiendo a otro para matarlo, podemos anticiparlo y matarlo. Y por otro lado también al revés. También comparamos al revés. Nahara Meorasá lo comparamos con asesinato. De la misma manera que un asesinato, o sea, un asesino, la alajá es que Yarek Valiabor, si le dicen a un Israel, o matas o te mato, la alajá es que tiene que dejarse morir, como vamos a ver la fuente para esto más adelante. Entonces, igualmente, Nahara Meorasá, o sea, relaciones ilícitas, también aplica eso, que si le dicen a una persona, haz una relación ilícita, ¿sí? O te mato, tiene que dejarse morir. Entonces, esa es la fuente para
Nahara Hameorasa. O sea que la comparación que el pasuk nos dice, ¿sí? Hare Zebale Lamed Benimtza Lamed. Aquí la Torah nos está diciendo Nahara Hameorasa como Rotzeach. Entonces, aparentemente queremos aprender de Rotzeach, de asesinato, algo para Nahara Hameorasa, pero en verdad también se aprende de qué? De Rotzeach para Nahara Hameorasa, y de Nahara Hameorasa también se aprende para Rotzeach, bilateral, como explicamos. Pero de todas maneras, vemos que comparamos Nahara Hameorasa con Rotzeach, que hay Yarek Valiabor, que cuando dicen comete el pecado, uno o te mato, tiene que dejarse morir y no comete el pecado. Entonces aquí está la fuente para Arayot. ¿Cuál es la fuente de Rotzeach? Arayot está dependiendo en relaciones ilícitas, depende en Rotzeach. ¿Cuál es la fuente para Rotzeach? Dice la Gemara, lógica, no necesitas una fuente de la Torah. Cuando hay lógica, es vará. Cuando es vará no necesitas una lógica de la Torah. Como dice Raba, una vez una persona que se le acercó a Raba y le dijo lo siguiente, un Israel, un Yehudí, le dijo, mira, mi gobernador, que es gentil, me está diciendo, así le fue a preguntar a Raba, me está diciendo que mate a fulanito y si no él me mata a mí. ¿Qué le respondió Raba? Déjate matar y no mates a otra persona. ¿Por qué? Lógica, es vará. No necesitas una fuente para eso porque es vará. La lógica está por encima de la fuente, o equivalente por lo menos. ¿Cuál es la vará? ¿Cómo tú vas a permitir matar a otra persona para tú vivir? O sea, estás diciendo básicamente que tu sangre es mejor que la del otro. ¿Quién dijo que la sangre de tuya es más roja que la del otro? ¿Quién dijo? Por eso no puedes matar, y si te dicen mata o te mato, tienes que dejar morir. Entonces, eso es vará. Y una vez ya es así en Rotzeach, comparamos para Gilui Arayot. Entonces básicamente tenemos la fuente para los tres casos. Para Bodat Kohabim, que es Rabbi Eliezer que mencionamos antes de idolatría, tenemos Gilui Arayot, que se compara con Rotzeach, y Rotzeach es que se vará. Entonces aquí está la fuente para estos tres casos que, según los Jajamim que estuvieron reunidos y votaron y decidieron en el segundo piso del señor llamado Nitzá, en el lugar llamado Lud, que si le dicen comete el pecado o te mato, uno tiene que dejarse morir y no cometer el pecado. Seguimos. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yohanan lo shanu ela shelo beshat gzerat hamalchut beshat gzerat hamalchut afilu mitzvah kala yareg ve'al ya'avor. Kiata Rabin Amar Rabbi Yohanan afilu shelo beshat shmat lo amru ela betzin'a אבל בפרהסיה אפילו מצווה קלה ייהרג ואל יעבור. מהי מצווה קלה? אמר רב בר יצחק אמר רב אפילו לשנו ירכתא דמסנא. וכמה פרהסיה? אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן אין פרהסיה פחותה מעשרה בני אדם. פשיטא ישראלים באינן דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל. באי רבי ירמיה תשעה ישראל ונוכרי אחד מהו? תשמע דתני רבי ינאי אחוה דרבי חייא בר אבא עטיה תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם יבדלו מתוך העדה הזאת, מעלן עשרה וכולו ישראל, אף כאן עשרה וכולו Israel. Mencionamos antes, ¿sí?, que aparte de esos tres casos de idolatría, de relaciones ilícitas y asesinato, ¿sí?, la halajá es que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadак, que los Jajamim se reunieron, votaron y decidieron en el segundo piso de Aliyat Ben Nitzá en el Lud, que no, si te dicen comete el pecado o te mato, uno tiene que cometer el pecado, aparte de esos tres casos. Viene Ravdimi, viene la Gemara y nos dice que Ravdimi cuando fue de Babel Eretz Israel dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan que no siempre es así. Hay unos casos que también el resto de los pecados, si te dicen peca o te mato, hay que dejarse morir. ¿Cuál es esto? Dice la Gemara, dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan dice lo siguiente. Todo lo que dijimos que Jajamim dijeron que no es necesario morir, no es necesario, uno puede pecar en el resto de los pecados a costas de la vida de uno, en el resto de los pecados, es únicamente cuando no es Sha'at Gezerat HaMalchut. O sea, no es Gezerat Shmad, lo que se llama. Pero si es Gezerat Shmad del Malchut, o sea, si es momento, si es época de Gezerat HaMalchut, ahí aunque te dicen que hagas aunque te dicen que transgredas una mitzvah menor, una mitzvah pequeña, la halajá es que ¿qué? Yarek ve'al ya'avor, tienes que dejarse morir y no puedes transgredir esa mitzvah. ¿Qué significa Gzerat Shmad? Digo brevemente, es cuando hay épocas de decretos opresivos del rey diseñados específicamente y especialmente para acabar con las observaciones, la observancia de la mitzvah.
Cuando es algo así para acabar con los Yehudim, ahí decimos que inclusive cosas chiquitas, eso se llama Gezerah Shmad. Shmad viene de exterminación, o sea, de acabar con la observancia de la Torah, de las mitzvot, ¿sí? Entonces, cuando hay épocas de decretos opresivos del rey diseñados para acabar con la observancia de las mitzvot y de la Torah, ahí nos dice Rav Dimon ben Rabbi Yohanan que también el resto de los pecados, aunque sea una mitzvah, aunque te piensas que hay una mitzvah kalá, una mitzvah menor, que más adelante vamos a explicar qué significa esto, la halajá es que Yareg ve al Yabor, tiene que dejarse morir y no transgredir este pecado. Otra limitación adicional, dice la Gemara cuando fue Rabbi Nababel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, otra limitación, ¿cuál? Que también cuando no es Gezerah Shmad, todo lo que dicen que en el resto de los pecados, cuando no es Gezerah Shmad, o sea, también cuando no es Gezerah Shmad, todo lo que decimos que en el resto de los pecados que puede uno transgredir y no tiene que dar su vida, es únicamente cuando es en privado. Pero, cuando es en público, ahí hay Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Entonces, cuando uno profana el nombre de Dios, inclusive si te piden transgredir una mitzvah pequeña, Yarek Baliabor. Dos limitaciones, entonces, Gezerah Shmad o públicamente befaresia. Vamos a ver qué es befaresia, cuánta gente necesita ver. Si befaresia, en esos dos casos, aunque sea el resto de las mitzvot, aunque sea una mitzvah kalá, una mitzvah que menor, sencilla, aún así no puede transgredirla. Pregúntale de manera inmediato, ¿qué es mitzvah kalá? Dice Rab Rabitzhak, en nombre de Rab, increíble. Dice, inclusive, respecto a un cambio de los cordones de zapato. Por ejemplo, los Yehudim acostumbraban en esa ciudad que los cordones de los zapatos sean negro, por tzeniut, por recato, más modestia, y no un color así raro, ¿sí? Y ahorita vienen los idólatras, ¿sí? Y los opresivos, los opresores, ¿y qué te dicen? Tienen que usar, ¿qué? Cordones verdes, cordones de colores, ¿sí? Que en este caso es algo, una costumbre, algo sencillo que están diciendo transgredir. Aún así, si lo hacen por Gezerah Shmad o befaresia, para públicamente así, para ir en contra de los judíos y profanar el nombre de Dios, o cuando es Gezerah Shmad, inclusive privado, ahí decimos que ¿qué? Que no puede uno transgredir esta costumbre tan sencilla, que aparentemente no tiene tanta importancia, aún así no se puede. Y después la Gemara explica qué es faresia. Mencionamos que cuando es faresia no se puede, cuando es público, que ahí ya hay Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, y ahí no se puede. Dice Rabbi Jacob en nombre de Rabbi Yohanan, faresia no es menos de 10, o sea 10 personas. Dice la Gemara, no hay duda que de esas 10 personas parte tienen que ser ¿qué? Yehudim. ¿Por qué? Porque el pasuk que nos habla de profanar el nombre de Dios, que por eso queremos decirle que no cometa el pecado, no transgrede y se deje morir, en Vaikra 22:32 dice Venikdashti betoch bene Israel. O sea que la consagración de profanar, hay profanar y hay consagrar. La consagrar el nombre de Dios es entre Israel. Entonces seguro de esos 10 tiene que haber ¿qué? Parte tiene que ser Israel. Pregunta a Birmía, ¿qué pasa si hay 9 Israel y un gentil? ¿Tienen que ser los 10 todos Israel? ¿Tiene que haber 10 todos Israel? ¿O 10 personas? Y parte de esos, Israel, aunque la otra parte sea gentil, ya se considera público. Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara responde la duda, trae la prueba de la baraitá que enseñó Rabbi Yanai, hermano de Rabbi Jía Barabá. Está escrito, ¿de dónde se aprende que tienen que haber 10 personas para Kiddush Hashem? ¿De dónde se aprende? Gezerah Shabbat Toch Toch. Está escrito, Benigdashti, respecto a Kiddush Hashem, consagrar el nombre de Dios, Benigdashti Betoch, Bene Israel. Y está escrito en el pasuk respecto a Korach y su congregación, y Badelu Mitoch, también está escrito Mitoch, ¿sí? Mitoch Haedah Azot, ¿sí? Ahí también hacemos Gezerah Shabbat. De la misma manera que ahí está escrito Mitoch Haedah, y Edah que es 10, aquí también es 10. Entonces aprendemos también la otra cosa, que Korach que eran todos ¿qué? Israel. Si todos eran Israel, entonces de la misma manera que Korach es 10 y todos tienen que ser judíos, igualmente para que sea faresia y haya profanar el nombre de Dios y por ende la persona también consagrar, necesita que haber ¿qué? 10 personas y que todos sean judíos, de tal forma que si hay 9 Israel y un gentil, no se debe, es incorrecto todo, pero no hay esta transgresión de hayub mitá, ¿sí? de pena de muerte o de dejarse morir para no profanar el nombre de Dios. Seguimos, veja Esther, faresia vai, amar abay Esther, carcaola maitá, Rava Amar, Hanaat Atzman Shani, Deilotei Mahachi, Hani, Keva Kevedimonique, Hechi Avinan Leu, El Anat Atzman Shani, Achanami Anat Atzman Shani, ואז הרב לטעמי דאמר רבא עובד כוכבים דאמר ללאה ישראל, כתול אספסתה בשבתה ושדה לחבתה,
veilo katin nalach, liktil velo liktele. Shedele nahara liktele velo liktol. Maitama le abure milta kabari. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Acabamos de decir antes en nombre de Rabbi Yohanan que cuando es en faresia, cuando es en público y por ende hay que Hilul Hashem, a pesar que no sean nada más esos tres casos de Gilui Arayot Shfichut Damim y Gilui Arayot Shfichut Damim y Rotzeach, perdón, Gilui Arayot Shfichut Damim y Avodah Zarah, aunque no sean nada más esos tres casos de pecados de idolatría, de relaciones ilícitas y de asesinatos, sino también si es el resto de los pecados, cuando es en faresia, cuando es en público y por ende hay que profanación del nombre de Dios, ahí también uno tiene que dejar, ahí uno sí tendría que no transgredir el pecado y dejarse morir si están amenazando a una persona, ¿sí? Repito, mencionamos el nombre del Rabbi Yohanan que cuando es faresia, cuando es en público, ya que hay profanación del nombre de Dios, no solamente en los tres pecados de Gilui Arayot Shfichut Damim y Avodah Zarah, sino también el resto de los pecados tiene que uno dejarse morir y no transgredir esos pecados. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Esther Amalcá con el rey Ahasverosh. ¿Cometió un pecado o no cometió un pecado? Cometió un pecado. Estaba teniendo relaciones con ¿quién? Con un gentil, con un Obed Kohabim, un idólatra. Y eso fue privado o público. No obstante, la acción fue privada, pero todo el mundo sabía que estaba cohabitando con él. Entonces, básicamente se considera faresia. Si es faresia, es Hilul Hashem. Si es Hilul Hashem, debería ella decir que no acepto tener relaciones contigo, ¿sí? La iban a matar. Se debería de dejarse morir para no tener relaciones con Hashverosh. Entonces, ¿por qué Esther, una persona tan tzadeket, no hay duda que ella fue tzadeket, cómo puede ser que está permitido para Esther dejarse? Entonces, aparentemente vemos, ¿no?, como lo que dijo Rabbi Yohanan. Dice Abaye, no. Dos respuestas. La primera le dice Abaye. Dice, no, es diferente el caso de Esther. Esther, Karka Olamaita. Esther, ella era como el suelo de la tierra. ¿Qué significa Karka Olamaita? Como el suelo de la tierra. El suelo de la tierra, cuando la aran, ¿quién hace la acción de arar? La máquina o el utensilio. La tierra no se mueve, la mueve. Igualmente, Esther así. Esther no hizo ninguna acción para cohabitar con Ahasverosh. Esther estaba acostada. ¿Quién es el que hacía la acción de la relación? Ahasverosh. Y en ese caso, escuchen bien, en ese caso, aunque es faresia, aunque es en público, no es necesario dar la vida por el pecado. O sea que estamos básicamente, según Abaye, corrigiendo un poquito, diciendo todo lo que en el resto de los pecados hay que dar la vida para no pecar es únicamente cuando es activo, pero cuando es pasivo, o sea, cuando no estoy haciendo nada, Karka Olam, como el suelo de la tierra, ahí no es necesario dar la vida y uno puede pecar. En verdad no puede pecar, no está haciendo el pecado, pueden hacerle el pecado. Así dice Abaye. Segunda respuesta, dice Rab algo interesante, dice no. También algo activo, cuando el gentil te dice que transgredas un pecado por placer del gentil y no para a propósito alejarte de la religión, no para hacerte olvidar de la observancia de la Torah, de las mitzvot, sino por placer. El goy tiene placer, el gentil, el idólatra tiene placer. Ahí uno sí puede hacer el pecado y no debe dejarse morir. Por lo tanto, en el caso de Esther, Ahasverosh, ¿por qué quería tener relaciones con ella? No porque quería que ella se aleje de la observancia judía, de que tenga relaciones con una persona no judía, no, sino que por placer. O sea, por placer no hay problema. Y te voy a traer una prueba, dice Raba. ¿Cuál es la prueba? Del caso de los braseros. ¿Saben qué son braseros? Son utensilios, unos jarrones de un metal, bronce, ponían adentro unos carbones y lo ponían en la mesa. Sí, eso calentaba alrededor. Uno de los días de fiesta de los idólatras, venían y obligaban a los judíos a entregar braseres para ponerlo en su lugar de idolatría, para calentar el ambiente. Y los judíos que tenían dos opciones: o lo daban, o si no lo daban, los mataban. ¿Y qué hacían ellos? Lo daban. ¿Cómo lo daban? Si Areg Baliabor, vemos que cuando es idolatría, cuando es por placer de los gentiles, de la idólatra, y no es para alejarte de la observancia judía, ahí se puede. Y ahí efectivamente era por placer, porque querían calentarse ellos. No era para ir en contra del judío, sino era para ir a favor de ellos mismos. ¿Sí? Aquí también respecto a Esther, como dijimos, ya que ella tuvo relaciones con Ahasverosh, según Raba, está dando explicación, no por
Ahashverosh no quería tener relaciones con ella para alejarla del pueblo judío, sino ¿para qué? Por placer, que era guapa, era bonita, tenía ese deseo mundano. Por eso en ese caso ella podía proceder a permitir que tenga ese pecado y no que es un lav nada más. No es una arayot, no es Giluy arayot, porque ella estaba soltera, no estaba casada. ¿Sí? Podía permitir que se haga y no, a pesar que fue público, podía dejar que se haga y no dejarse morir, no dejarse matar. Y la Gemara trae una prueba, o mejor dicho, no una prueba, la Gemara griega que dice que Raba cuadra con lo que dice, lo que acaba de decir Raba, esta halajá que acaba de decir Raba cuadra con lo que Raba dice en otro lado. Raba dice en otro lado lo siguiente: ¿qué pasa si un idólatra le dice a un judío en Shabbat lo siguiente? Sabemos que en Shabbat está prohibido kotzer, no se puede no se puede cosechar, no se puede cortar, es una prohibición de la Torá. ¿Qué pasa si le dice un idólatra a un judío: corta aspasta es el trigo, ¿sí? Cuando no ha crecido suficiente, un tercio, que normalmente se le da a quien de comer así, a los animales, ¿sí? Se dice: corta aspasta en Shabbat y dáselo a mis animales, y si no lo haces te mato. En ese caso puede cortar y no dejarse morir, aunque sea en Faresia y aunque sea Gezerat Shmad, ¿sí? Aunque sea épocas de Gezerat Shmad. ¿Por qué? Porque la intención del idólatra es por placer, darle a mis animales, no es para alejarlo a él. Sin embargo, si le dice: corta las pastas en Shabbat y tíralo al río, ahí ya no es placer, ahí es para molestarlo, para molarlo, para hacerlo transgredir su prohibición del judío. Entonces en este caso, cuando es Faresia, cuando es Gezerat Shmad, ahí sí tiene que dejarse, no puede pecar y tiene que dejarse matar. Seguimos. Bao minem Rabbi Ami. בנוח מצווה על קדושת השם או אין מצווה על קדושת השם. אמר אביי את השמע 7 מצוות ניצבו בני נוח והמיתה תמנה הוויין. אמר לרבא אין הוא וכל הביזריו מה יהווה עלה. אמר רבא דבר אהבה אמרי ברב כתיב לדבר הזה יסלח השם לעבדיך יבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה והוא נשען על ידי והשתחוויתי. וכתיב ויאמר לו לך לשלום והמיתה לא לאמר לך לשלום הבצנעה הבפרהסיה. La Gemara trae la siguiente pregunta que le hicieron a Rabbi Ami. Un Ben Noach, un gentil, ¿cuántas mitzvot tiene? 7. Vimos anteriormente que hay unas adicionales que ciertas opiniones dicen, pero digamos que tiene 7. ¿Tiene obligación de cumplir con el precepto de Nikdashti, de consagrar a Dios y no profanar su nombre? ¿O no tiene esa mitzvah? O sea, básicamente si le dicen al gentil que transgreda una de las 7 mitzvot, una de las mitzvot de Ben Noach, y en público se lo dicen, o si no te mato, así le dicen. Entonces sí tiene la mitzvah de Kiddush Hashem, tiene que dejarse morir. Pero si no tiene la mitzvah de Kiddush Hashem, puede transgredir ese pecado. Esa es la duda que le hicieron a Rabbi Ami. Si un Ben Noach tiene la obligación de consagrar el nombre de Dios y no profanarlo, inclusive a cosas de la vida, a cosas de su vida, o no tiene esa mitzvah. Dice, vaya, te voy a traer una prueba de la Baraita. En la Baraita está escrito que cuántas mitzvot tenía Ben Noach, tienen los Ben Noach, 7. Pero si tienen también la mitzvah de Kiddush Hashem, deberían de decir ¿cuánto? 8. Dice Raba, no hay prueba de esa Baraita. Le dice Raba a Valle, ¿por qué? Porque puede ser que la Baraita nos menciona 7 mitzvot, tienen los Ben Noach, las 7 mitzvot y todas sus auxiliares. O sea, básicamente Kiddush Hashem no cuenta como una mitzvah adicional porque básicamente son auxiliares de cada una y una de ellas. En cada una y una de ellas tienes que cumplir Kiddush Hashem. Entonces puede ser que la Baraita, cuando dice 7 mitzvot de Noach, está mencionando 7 mitzvot independientes completamente, pero Kiddush Hashem es una que aplica sobre todas. Entonces por eso puede ser que no te la menciona, pero puede ser que sí efectivamente la tienen también los gentiles. Entonces no hay prueba. Bueno, ¿cuál es la solución para esta duda? Dice Rabada Barahaba, tengo la siguiente prueba. Dice Rabada Barahaba, la siguiente prueba tengo que la dijeron de lo que dijeron en el Ben Midrash de Rab, de lo que pasó en el Ben Midrash de Rab. Perdón, dice Rabada Barahaba, corrijo, que esta prueba la dijeron en el Ben Midrash de Rab. ¿Qué prueba? Está escrito respecto a Naamán. ¿Naamán quién era? El ministro del rey de Aram, ambos gentiles, ambos no judíos. Le dice a Elisha, el profeta Elisha, que era ¿qué? Judío. Le dice, Naamán se está pidiendo perdón en frente de Elisha porque él tenía una fuerza mayor de inclinarse, posternarse a la idolatría llamada Bet Rimón cuando iba ahí con el Melech Aram. Él era ministro, era ayudante del rey de Aram. Entonces el rey de Aram llegaba a la idolatría Bet Rimón, se posternaba y como él aguantaba la mano, él también tenía que posternarse, inclinarse. Entonces está pidiendo a Elisha perdón. Le dice Elisha a Naamán, Vayomerlo, le dice Elisha a Naamán, Lech le Shalom, todo bien, ve en paz. Dice la Gemara, pero si tú me dices que un Ben Noach tiene que
cuidarse de Kiddush Hashem, de consagrar el nombre de Dios y no profanarlo, inclusive a cosas de su vida, entonces debería de qué? Debería decirle, no debería decirle Lech le Shalom, no debería decirle Elisha a Naamán, vete en paz, todo bien, sino ¿por qué? Porque debería decir que no está todo bien, debería dejarse morir y no hacer idolatría, porque también un gentil está prohibido en idolatría. Entonces, si está prohibido en idolatría y también tiene Kiddush Hashem, ¿sí? Pues tiene que decir, no me voy a posternar. Pero el rey Melech Haram lo va a matar. Debes de dejarte morir y no hacer el pecado. Entonces, ¿cómo puede ser que Elisha le dijo Lech le Shalom? Entonces, vemos aparentemente que no tienen obligación de ¿qué? De Kiddush Hashem. Dice la hermana, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que la posternar de Naamán junto con su jefe, el rey de Aram, en la idolatría de Bet Rimón era privada, no era en público. Y todo el concepto de consagrar el nombre de Dios y profanarlo y tener a costas de la vida es únicamente cuando es que faresia, ¿sí? Obviamente es importante aclarar, también es importante consagrar el nombre de Dios también con una persona, pero a costas de la vida es faresia, ¿sí? Entonces básicamente dice, mira, no hay prueba de acá porque aquí fue Betziná, fue en privado, iban para allá y lo hacían en privado, ¿sí? Y nuestra duda es si un Ben Noach tiene la obligación de Kiddush Hashem cuando es que befarecia, de tal forma que si tienen la obligación, inclusive tienen que dejarse matar. Entonces la Gemara no trae una solución para esta duda. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Maaseh, Be'adam echad shenatam benat be'isha achat ve'ayla li botina. ובאו ושאלו לרופאים ואמרו, אין לו תקנה שתיבהל. אמרו חכמים, ימות ואל תיבהל לו. תעמוד לפניו ערומה, ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. תספר עמו מאחורי הגדר, ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר. פליגי בא רבי יעקב ברידי ורבי שמואל בר נחמני. אחד אמר אשת איש הייתה, ואחד אמר פנויה הייתה. בישמע למאן דאמר אשת איש הייתה שפיר. אלא למאן דאמר פנויה הייתה, מאי כולהי. רב פאפא אמר, משום פגם משפחה. רב אחא ברי דרבי כאמר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות באריות. לינסבה מנסיב, לא מיתבא דעתה, כדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מיום שחרב בית המקדש, נתלה טעם בייה וניתנה לעוברי עבירה, שנאמר, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. Escuchen esto. Como mencionamos anteriormente, uno de los 3 pecados que uno sí debe dejarse morir para no cometerlos, ¿cuáles son? Gilui arayot, relaciones ilícitas. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi, trae la siguiente historia. Hubo una historia de un hombre, una persona, digamos Reubén, que le puso ojo a una mujer, ¿sí? Y se llenó de obsesión de tanto deseo que tenía de estar con ella, tener relaciones con ella. Y de tanto deseo que tenía de estar con ella, tenía tanta obsesión que se enfermó, llegó una enfermedad. Tiene una enfermedad. Y fueron y preguntaron a los doctores qué hacer, cómo solucionar, cómo curarlo. Le dicen los doctores, muy sencillo, que déjalo a este hombre, a este Rubén, déjalo que tenga relaciones con esa mujer. Dicen Jajamim, no señor, preferimos que se muera y no se cure a que tenga relaciones con ella. Le dicen, bueno, ¿sabes qué? Le dicen los doctores, por lo menos que no esté con ella, pero que la vean desnuda, y así más o menos se va a quitar el deseo la obsesión, esta enfermedad. Le dicen Jajamim, no, preferimos que no se cure y que se muera y que no esté desnuda esta mujer, que no le permitamos a esta mujer estar desnuda y que él la vea a ella. Y nuestro Jamín, ¿sabes qué? Por lo menos que ella esté detrás de una pared y que no la pueda ver, pero que escuche su voz. De repente esto va a ayudar, no sabemos, de repente va a ayudar. Dijeron los Jamín, no señor, preferimos que no se cure y que se muera a que hable con una mujer, inclusive detrás de la pared. Esa fue la historia, muy curiosa. Dice la Gemara, Mahloket, ¿qué tipo de mujer era? ¿Soltera o casada? Entonces Rabbi Yaakov Baridi discute con Rabbi Shimon ben Nachmani. Uno de ellos dice que era una mujer casada. Y otro dice que era una mujer soltera. Pregunta la Gemara, sí, es una mujer casada, entiendo perfectamente. ¿Sí? Pues no vamos a permitirle a él transgredir y tener relaciones con una mujer casada o verla desnuda a una mujer casada, que es un tema de Hiyum Mitá, que es Gilui Arayot, literal. O escucharla, que al fin y al cabo llegas a Gilui Arayot y es algo que uno tiene Yarek Valiamor, que uno tiene, como dijimos antes, dejarse morir, ¿sí? Y no transgredir este pecado. Pero según la opinión que es soltera, ¿cuál es el problema? Que tenga relaciones con ella. Está prohibido, ¿sí? Hay más lo que es de Rabbanado de Oraitá, según el Rambam es de Oraitá, es una prohibición de la Oraitá, pero no hay, es un lab nada más, ¿sí? Es un lab. Lo tiene que de Shami Benot Israel, está prohibido de Oraitá según el Rambam, pero es un lab al fin y al cabo, no hay más que eso. Entonces, según la opinión de que es soltera, ¿por qué no le dejaron, por qué no dejaron los Jajamim lo que pidió el doctor de que este hombre que se enfermó,
que tenga relaciones, cohabite con ella. Dice la Gemara dos respuestas. La primera dice Rav Papá, dice, no, mira, por desprecio y desgracia de la familia, que no se encuentra ahí. ¿Sí? En verdad se podría, pero eso desprecia a la familia que no se encuentra ahí. ¿Por qué decimos la que no se encuentra ahí? Porque la que se encuentra ahí, o ella misma, ella puede decir perdono eso, puede perdonar, pero respecto a la familia que no está ahí, no están ahí, no pueden perdonar. O sea, cuando al fin y al cabo este hombre tiene relaciones con ella, aunque es soltera, eso no es buen nombre para la familia. Sí, más cuando es una situación así. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta dice Rav Jabre de Rabika, dice, la razón que Jajamim hicieron eso es por un cerco que ellos hicieron. ¿Para qué? Para que las mujeres de Israel no sean inmodestas en temas de intimidad. Ahorita cada uno va a venir y ¿qué? Quiero estar con ella, quiero estar con esta, no sé qué, y van a decirle ¿qué? Para que no se enfermen, para que no tenga tanta obsesión y para que no tenga enfermedad, para que se cure, que tenga relaciones. Para calmar eso, para Jajamim dijeron que las mujeres, las hijas de Israel, no pueden ser inmodestas en temas de intimidad. Entonces, para estar que no se merece, que no se cure, pero para hacer un keder, para que no se salga de control esto, dijeron que tenemos el derecho, dijeron Jajamim, de que está prohibido y tienen el derecho a hacer eso Jajamim. Mira, Guimara pregunta, pero un segundo. Tengo una pregunta técnica. Según la versión, según la opinión de que la mujer era ¿qué? Soltera. ¿Por qué no le dijeron, sabes qué? Entiendo que está prohibido tener relaciones con ella. Prohibido de Rabbanán o de Oraitá, no es tan grave, pero ya explicamos, pero ¿por qué le dieron una solución sencilla? Está soltera, cásate con ella. Haga un shidduch, que se casen y listo, y está permitido, va a tener relaciones de manera permitida. Dice la Gemara, no, porque si hubiese casado y hubiese tenido relaciones de manera permitida, no hubiese salido de su obsesión, no se hubiese curado. ¿Por qué? Como dice Rabbi Yitzhak, desde el día que se destruyó el templo, se sacó el placer de una relación permitida y el placer de las intimidades se pasó ¿a qué? A una relación prohibida. O sea que el Yetzer Hara, el instinto, te mete el deseo y el placer únicamente en lo prohibido. Como dice el pasuk en Mishle 9:17, Maim genuvim imtaku velechem setarim inam. Aguas robadas son dulces. Las aguas no robadas, la que compraste, la que es tuya, no es dulce, no es buena. La robada es buena. Y el pan malo, el que lo agarraste mal, ese está bueno, el otro no está bueno. Igualmente aquí. Por eso la solución de que se case y tenga relaciones de manera permitida no era una buena solución, porque él se puso enfermo por la obsesión de tener relaciones con ella, y ese deseo, esa obsesión vino de una relación para tener una relación prohibida. O sea, solo una relación prohibida iba a calmar ese deseo, o sea, de manera soltera. Pero si se hubiese casado es una relación permitida, no hubiese calmado esa enfermedad, ya que no iba a cumplir su deseo. ¿Por qué? Porque el placer no es el mismo. Hadran Alach Ben Sorer Umore. Con esto culminamos el Perek Shemini, octavo capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.